Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Ya estamos en marzo, lo que para muchos lectores significa iniciar con el marzo asiático. El marzo asiático es una iniciativa que comenzó Magrat Ajos en la que, tal y como su propio nombre indica, se anima a los lectores a leer literatura asiática durante todo el mes. Desde que tengo canal de YouTube yo participo todos los años, pero es verdad que nunca he hecho un vídeo de recomendaciones, así que aquí vengo a remediar esto y este vídeo va a estar dividido como en dos partes. En la primera parte os voy a hablar de libros que os recomiendo para uniros a esta iniciativa y en la segunda parte voy a hacer un pequeño TBR de aquellas novelas que me gustaría leer durante el mes de marzo. Una de ellas actualmente ya la estoy leyendo, así que en ese caso concreto sería mitad TBR, mitad recomendación, porque lo poco que llevo de este libro en concreto me está gustando muchísimo. El primer libro que os quiero recomendar es un libro con el que he sido muy pesada porque me lo leí a finales del 2023. Me gustó muchísimo, cada vez que lo he mencionado he dicho que es perfecto para el marzo asiático. Estuvo también en mi top de mejores lecturas, así que a nadie le va a sorprender ver en este vídeo Escamas de Luz de Benjanun Sriduankawe. No importa cuántas veces pronuncie este apellido, nunca voy a saber pronunciarlo correctamente. Como ya he dicho muchísimas veces, Escamas de Luz es un libro que está compuesto por una novela corta y 3 relatos. Estos 3 relatos son como el preludio de esta novela corta y son necesarios para poder entender el trasfondo de ciertos personajes que aparecen en esa novela. En el primer relato tenemos como protagonista a la diosa China del Sol, que es una diosa muy poderosa que termina casándose con otro dios al que realmente no quiere y con quien realmente no quiere estar, pero se casa un poco porque siente que es como su deber y lo que tiene que hacer como diosa, hasta que se da cuenta de que ella es increíblemente infeliz en este matrimonio y de que su marido realmente no la quiere, sino que simplemente se ha casado con ella por el poder y el estatus que le da estar casado con la diosa del sol. Así que como ella no sabe muy bien qué hacer con su vida, no sabe cuál es su objetivo como diosa ni su objetivo en la vida, decide que para llenar un poco ese vacío y esa falta de cariño que tiene va a tener hijos. Los hijos los tiene solamente ella porque bueno, son dioses y aquí la reproducción no funciona como para el resto de mortales, entonces son hijos de ella pero no son hijos de su marido. El caso es que esta solución al marido no le gusta demasiado y eso provoca un conflicto entre ellos que nos deriva al segundo relato, que está protagonizada por la arquera celestial, a quien le mandan una misión que hará que se enfrente con la diosa del sol y que haya ciertas rencillas entre ellas, lo que a su vez deriva en que la arquera termina siendo castigada por la afrenta que le ha hecho a la diosa del sol. Este segundo relato nos habla de la arquera, de su castigo y de cómo su esposa no la abandona durante este castigo y se une a ella en su penitencia. Y sí, he dicho esposa porque una de las cosas que hace la autora con esta novela es coger esas leyendas o mitos chinos y darle una perspectiva un poco más actualizada y una perspectiva queer, por lo que en la historia original la arquera divina no es una arquera sino que es un arquero. Entonces lo que hace el autor es cambiarle el género a este personaje y mantenerla casada con una mujer, y en este segundo relato también aprovecha eso para hablar de la homofobia, que obviamente aunque sean dioses no se libran de ella, por lo que ambas mujeres también tendrán muy complicado el mantener esa relación porque no es una relación bien vista entre los dioses ni tampoco entre los mortales, porque la esposa de la arquera divina es una humana normal y corriente. Entonces bueno, este segundo relato, aparte de hablarnos de ese castigo, también nos habla un poco de la relación entre estas dos mujeres y de cómo sufren esa homofobia. Y luego de lo que pasa en ese segundo relato pasamos al tercero, que está centrado en la esposa de la arquera divina y en el castigo que recibe ella, mediante el cual termina siendo encerrada en la luna. Estos 3 relatos, como comento, son un poco el preludio que nos dan un trasfondo y un pasado a estos personajes que luego serán importantes de cara a la novela ya propiamente dicha. Concretamente serán la arquera y su esposa las que aparezcan como personajes secundarios pero importantes en esta novela corta, y es que la protagonista es una descendiente de ellas que al conocerlas se da cuenta de que realmente su esencia es divina, y el descubrir que tiene descendencia divina hará que sin quererlo se involucre con el mundo de los dioses y eso le repercute negativamente en su día a día. Como ya he comentado 1000 veces, fue un libro que me gustó muchísimo, que lo disfruté un montón. Me encanta cómo la autora adapta esos mitos chinos a lo que ella necesita para la historia y cómo los moderniza en cierto punto.
También me encantan todos los romances que la autora crea en este libro, tanto ese primer romance entre la diosa del sol y este otro dios, donde vemos un poco lo que vienen siendo las relaciones tóxicas y cómo es el maltrato psicológico, como los otros dos romances que aparecen más tarde y que en este caso tienen un final mucho más feliz, que son preciosos y que los he disfrutado muchísimo. También me encanta cómo está escrito este libro porque según vamos leyendo vamos rememorando como esos típicos cuentos de hadas o como esas típicas leyendas que nos van contando que tienen como un estilo muy peculiar y muy de leyenda, por así decirlo, y la autora lo recrea muy bien en este libro. En fin, que me ha gustado todo, que además es un libro súper cortito, así que os lo recomiendo muchísimo para este marzo asiático. Otra novela que os recomiendo, en esta ocasión literatura japonesa, es La dependienta de Sayaka Murata. Este libro no es tan feliz ni tan bonito como el anterior porque nos habla de la sociedad japonesa, de lo cerrados que son para ciertas cosas y de la mentalidad tan arcaica que incluso hoy en día pervive. Nuestra protagonista es una mujer que roza la treintena, que está trabajando en un konbini, que para los que no lo sepáis, un konbini son como tiendas de 24 horas, que sería el equivalente como a un bazar en España. Son tiendas que tienen de todo, en las que puedes comprar prácticamente cualquier cosa, pero que se centran sobre todo en alimentación y en tener principalmente comidas preparadas, bebidas, postres, etc. Entonces, en Japón se considera que trabajar en los konbini es un trabajo más bien para adolescentes, para estudiantes, para aquellas personas que necesitan unos ingresos en un trabajo temporal antes de dar un salto a un trabajo como más importante, que ya va a ser como tu trabajo para el resto de tu vida. Sin embargo, a la protagonista le gusta mucho trabajar en el konbini, es un trabajo que le llena, con el que tiene un sueldo que le da para vivir dignamente, por lo que ella no ve realmente una necesidad de dejar ese trabajo que le gusta tanto para buscar un trabajo como más de adulto, por así decirlo, o un trabajo más estable. Esto hace que la gente de su alrededor no lo entienda porque no comprenden cómo alguien puede disfrutar desempeñando un trabajo como este. Y otra cosa que hace que la vean todavía más como un bicho raro es el hecho de que va a cumplir los 30 o ya tiene los 30, no recuerdo muy bien, y todavía no está casada, porque para los japoneses cuando una mujer llega a los 30 ya tiene que estar casada y ya tiene que tener hijos, si no es como que no es una mujer que se haya metido de lleno en la sociedad. Obviamente esto no pasa con los hombres, ¿vale? Si tú eres hombre en Japón y estás en los 30 y no te has casado, no pasa absolutamente nada, pero ya sabemos que existe este doble rasero y este machismo, por lo que la familia de la protagonista se inventa que ella en realidad tiene una enfermedad que le impide hacer trabajos más complicados que el del konbini y que eso también a su vez le impide socializar y por ende le impide encontrar marido. Es decir, en vez de asumir que puede ser completamente normal que con 30 años te guste ese tipo de trabajo y que con 30 años tengas claro que no quieres formar una familia, como eso dentro de los estándares japoneses no es lo habitual, deciden inventarse que ella en realidad está enferma. Es verdad que la protagonista se nota que tiene algún tipo de problema de socialización, ya ve la realidad de una forma completamente diferente al resto de personas, hay frases con dobles sentidos o ciertos comentarios que ella se los toma al pie de la letra y no termina como de entender el significado real, es decir, que se nota que tiene una condición, pero que igualmente eso no justifica el hecho de que ella no pueda estar contenta con su trabajo ni con la vida que lleva hasta ese momento. Es una novelita muy corta, que se lee muy rápido y que creo que es perfecta para entender la mentalidad todavía muy cerrada que tienen los japoneses. Como digo, si queréis conocer mejor la sociedad japonesa, más allá de toda aquella idealización que solemos tener desde Occidente, es una novela que os recomiendo mucho. Sigo con otra novelita japonesa que es Crecer de Higuchi Ichiyo. Como la novelita de Crecer es bastante corta y más que una novela es un relato largo, en España el libro cuenta con varios relatos de la misma autora, en total con 4. En primer lugar tenemos el de Crecer, que es el que le da nombre a esta obra, y luego tenemos otros 3 que no tienen nada que ver con el anterior, pero que, bueno, de nuevo son como novelas muy cortas o más bien relatos largos de la misma autora, así que la editorial decidió juntarlos en un solo volumen. El primero que le da título a esta compilación es Crecer y que está ambientado o situado en el barrio de Yoshiwara. El barrio de Yoshiwara es un barrio de la antigua Edo, es decir, del antiguo Tokio, que básicamente era el barrio de las prostitutas. Allí vivían tanto las prostitutas con sus familias como todas aquellas personas que viven a base del negocio, es decir, las casas de huéspedes, los bares y cualquier tipo de negocio que florezca alrededor de la prostitución. Este relato es muy curioso porque los protagonistas son niños, por lo que
que vemos desde el punto de vista de unos niños cómo es vivir en Yoshiwara y el contraste que hay entre lo que ellos perciben, porque al fin y al cabo para ellos esa es la vida normal, es un barrio normal que no tiene nada fuera de lo común, mientras que por otro lado nosotros como adultos sí que somos más conscientes de lo que está pasando en ese sitio y alrededor de estos niños, por lo que es un contraste muy interesante ver esa perspectiva más inocente para quienes las prostitutas son algo normal y es un trabajo perfectamente respetable porque no conocen otra cosa, mientras que nosotros como adultos vamos viendo con nuestra visión el horror de todo lo que realmente hay en ese barrio. Concretamente esta historia se centra en Midori, que nosotros desde el principio sabemos que su destino es convertirse en prostituta porque su hermana lo es y la familia de ambas vive principalmente de los ingresos de la prostitución. Desde el principio ya te van dando pistas de que Midori está destinada a trabajar como prostituta, porque ya desde el momento en el que te la presentan te dejan claro que es una niña muy guapa, que es muy dicharachera, que es muy extrovertida. Los hombres del barrio cuando la ven ya le dicen: te vas a convertir en alguien tan guapa como tu hermana, vas a ser igual que tu hermana, y ya desde bien niña la están sexualizando, diciéndole lo guapa que es, que se va a convertir en una adolescente muy hermosa. Y aunque para nosotros como lectores eso es horroroso, porque al fin y al cabo lo que le están diciendo es: eres una niña perfecta para prostituirte cuando llegues a la edad necesaria, ella lo ve como algo normal, porque para ella su hermana es alguien a quien quiere, que simplemente está haciendo un trabajo como otro cualquiera, y al fin y al cabo es lo que han mamado desde pequeños, que eso es la realidad, que eso es lo que hay y punto. Entonces a Midori no le perturba el hecho de que le digan: eres preciosa y vas a ser una prostituta estupenda, mientras que tú como lector obviamente estás leyendo eso absolutamente espantado. Me gusta mucho la forma que tiene la autora de entremezclar estos dos mundos y la delicadeza y a la vez la crudeza con la que te cuenta estas cosas. El caso es que esta niña, Midori, tiene un mejor amigo que es Nobu y ambos chicos se gustan. El problema es que Nobu está destinado a ser monje porque viene de una familia de monjes y además de una familia adinerada, lo que significa que sus padres no van a permitir que él se enamore o esté con una prostituta. Por lo que, aparte de ver el futuro negro que le depara a Midori, también tenemos que presenciar impotentes como esos dos niños se gustan muchísimo, quieren estar juntos y saben que es imposible porque a Midori no le queda otra que prostituirse cuando alcance la adolescencia y a Nobu no le queda otra que convertirse en monje. Es un relato que me gustó muchísimo, que lo sufrí muchísimo, que me provocó, como he comentado, muchísima impotencia, pero creo que es muy necesario porque es muy interesante hablar del barrio de Yoshiwara y de cómo, dependiendo de la perspectiva que tome la autora o desde qué punto lo describa, tenemos percepciones completamente diferentes de un mismo barrio. Y ya la última novela, más bien saga, que me he leído y que os quiero recomendar, que en esta ocasión no es literatura asiática como tal, porque no está escrito por ningún escritor asiático, pero su ambientación es japonesa. Es una saga que en su momento me gustó muchísimo, una saga de la que ya prácticamente no se habla y me da un poco de lástima porque yo creo que es muy buena, y os estoy hablando de la saga de las Guerras del Loto de J. Christoph. Esta saga, bueno, más bien trilogía, está ambientada en un Japón feudal con mezcla de steampunk, donde tenemos como protagonista a Yukiko. Yukiko es la hija del Zorro Negro, que es muy conocido por ser uno de los mejores cazadores de criaturas fantásticas de Japón. Debido a su fama, el emperador un día le encargará intentar atrapar a una criatura mitológica, una criatura que supuestamente ya no existe, por lo que es una misión bastante imposible y además bastante suicida, porque en el caso de que quede algún ejemplar de esta criatura son increíblemente poderosos y peligrosos, pero aún así, como se le ha mandado el shogun y no puede negarse porque al fin y al cabo trabaja para él, y además el emperador le amenaza en el caso de no llevar a cabo la misión que le ha encomendado, pues al final tanto él como su hija emprenderán un viaje intentando encontrar a este ser de leyenda, que se trata de un tigre del trueno, que es el hijo del dios de las tormentas. Aún así, tanto Yukiko como su padre conseguirán encontrar al tigre del trueno, y cuando vayan a atraparlo, Yukiko se da cuenta de que eso está mal, de que es una criatura magnífica que no se merece terminar siendo la mascota del emperador, así que en contra de las órdenes de su padre y sabiendo que en cuanto el emperador se entere la va a matar, Yukiko igualmente decide que la libertad del animal está por encima de los deseos de los humanos, por lo que sabotea la misión y consigue que el tigre del trueno escape. Aún así, durante esa escapada, tanto ella como su padre sufren un accidente, por lo que Yukiko quedará separada con este tigre del trueno
trueno y se dará cuenta de que es capaz de comprenderlo y de que ella tiene un poder que le permite vincularse en cierto modo al tigre del trueno. Esto hace que su decisión de no entregárselo al emperador sea todavía más férrea, y a raíz de eso también descubrirá que existe un grupo de personas que están en contra de la tiranía del emperador y que lo que quieren es derrocarlo, por lo que ella puede ser una pieza muy importante, no solamente por el poder que late en sus venas, sino también por el hecho de que tiene a su lado un puñetero tigre del trueno, que es una criatura mitológica con un gran poder y que su ayuda será una baza muy importante para poder derrocar por fin a este gobierno. Me gusta muchísimo la ambientación de esta novela porque, como ya digo, tenemos una especie de Japón distópico donde se mezcla el Japón más tradicional con los shogunes, los emperadores, los samuráis, la gente viste por la calle con kimonos, en fin, toda la cultura tradicional japonesa que yo creo que más o menos todos conocemos está dentro de esta saga, y eso se mezcla con lo steampunk, con naves voladoras, con armaduras mecánicas prodigiosas, con infinidad de avances tecnológicos. Todo esto se junta con que Japón está en las últimas, está increíblemente contaminado, la tierra está yerma, el aire es prácticamente irrespirable porque todos estos avances tecnológicos se basan en la flor del loto, de ahí el nombre de la trilogía. El loto es increíblemente tóxico, también puede servir como droga, y básicamente el abuso de cultivo del loto está haciendo que Japón esté cada vez más contaminado y que, como siempre, solamente los ricos sean capaces, mediante máscaras y sistemas muy sofisticados, pues sean los únicos capaces de respirar un poco de aire limpio y de salvarse de todas las consecuencias de la contaminación, mientras que, como siempre, los más pobres son los que están sufriendo todo el problema que trae consigo el loto, además de que, por supuesto, la droga corre por las calles. En fin, que toda la ambientación que ha creado J.K. Stone me parece absolutamente maravillosa, y cómo eso también se mezcla, que se me olvidó decirlo, con lo que viene siendo la mitología japonesa, y cómo el autor ha conseguido que coexistan elementos reales de la cultura japonesa con todos los elementos de ficción que se ha inventado a propósito para estos libros. Los personajes también me han enamorado. Yukiko es una de mis protagonistas favoritas del mundo mundial porque tiene muchísimo carácter, tiene un férreo sentido de la justicia, no le importa sacrificarse a sí misma si con ello va a salvar al tigre del trueno, no le importa ponerse en peligro y luchar y ser la cabeza visible de la rebelión si con eso van a poder terminar con el tirano, con el emperador, si con eso va a poder conseguir mejorar la vida de su gente, incluso aunque eso implique ir en contra de su padre, que al fin y al cabo es alguien que trabaja para el emperador y no tiene, digamos, tan fácil el poder rebelarse contra ese poder. Mención especial al tigre del trueno porque es el más mejor personaje del mundo mundial, es absolutamente maravilloso. Si os gustan los libros de dragones y, por ejemplo, os habéis leído Alas de Sangre y os han gustado los dragones de Alas de Sangre, más o menos el tigre del trueno podría ser un equivalente. De hecho, ahora que lo pienso, me recuerda un poco a Tyr, que es el dragón protagonista de Alas de Sangre, porque tiene el mismo carácter, la misma mala leche, la misma lealtad hacia Yukiko, y ambos se ayudarán constantemente, se sacrificarán el uno por el otro y son literalmente la prueba más fehaciente de lealtad que hay en esta novela, bueno, en esta trilogía. Y lo dicho, aunque no sé si puede contar como tal para el marzo asiático, porque la gracia está en leer literatura asiática, es una trilogía que a mí en su momento me flipó, que es muy poco conocida de J. Kristoff, porque lo que más se conoce de él es sobre todo Nunca Noche y ahora El Imperio del Vampiro, creo que se llama el último que está publicando, y me da mucha lástima porque de verdad que tiene una ambientación absolutamente espectacular, y si os gusta la ambientación japonesa tenéis que leer estos libros sí o sí. Ahora vamos con la segunda parte del vídeo, donde os voy a hablar de ese pequeño TBR que me quiero leer durante el mes de marzo. El primero, que es el que me estoy leyendo actualmente y que también quiero que lo consideréis como una recomendación porque llevo 60 páginas pero me está gustando muchísimo, es de hecho una novedad de este año que se titula La asombrosa tienda de la señora Yeon, que está escrito por Kim Ho Yeon. Nuestra protagonista es una anciana, la señora Yeon, que un día yendo en el tren se da cuenta de que ha perdido un estuche que tenía en su bolso, y justo cuando se da cuenta de esto le suena el teléfono y resulta que es un mendigo que ha encontrado su estuche y que quiere devolvérselo. Por lo tanto, la señora regresa a la estación de Seúl donde lo perdió en primer lugar, encuentra al mendigo, este le devuelve el estuche y la señora Yeon a cambio decide darle dinero por las molestias y porque además es un hombre que vive en la calle y que por lo tanto necesita la ayuda económica. El mendigo se niega, no quiere aceptarlo porque no le parece bien, así que la señora Yeon lo que hace es llevarlo a su tienda, que también es una especie de convenience,
Me, que como he comentado antes, es una tienda de 24 horas que tiene un poco de todo, sobre todo comida para llevar y bebidas, y cuando llega a la tienda le dice que coja lo que quiera para comer, porque obviamente el hombre al vivir en la calle está hambriento. A partir de ahí, y para seguir agradeciendo su amabilidad y el hecho de que incluso se enfrentara a los ladrones para recuperar su estuche, porque no es que ella lo perdiera, sino que se lo robaron, la señora Yeon le dice que quiere que vaya todos los días a su tienda y que le va a indicar a los empleados que cada vez que él pase por allí le va a dar de comer. Esto termina derivando en una amistad entre el mendigo y la dueña de la tienda, y hasta ahí puedo leer. Como he dicho, voy como por la página 60 y por ahora me está gustando muchísimo, tanto la sensibilidad con la que está escrita como el cómo lo trata, porque al final creo que es un tema que puede ser bastante delicado. Y bueno, no os puedo comentar mucho más porque llevo muy poquito del libro, pero por ahora estoy convencida de que se va a convertir en una de mis mejores lecturas del mes de marzo. El siguiente libro, que ya no es recomendación, sino que es un libro que me gustaría leerme durante marzo, es Ella que llegó a ser el sol, escrito por Shelley Parker Chan. A mí esta novela me la vendieron como un retelling de Mulan mezclado con La canción de Aquiles. Y a mí Mulan de Disney es una película que me gusta mucho, y La canción de Aquiles sabéis que es un libro que me obsesiona. Así que yo, cuando escuché sobre todo la segunda parte, dije, sí, necesito leérmelo. Es verdad que hay gente que se lo ha leído y que dice La canción de Aquiles ¿dónde? Entonces, por un lado tengo ganas de leerlo por esa parte, pero por otro lado voy a ir no con demasiadas expectativas, porque no creo que haya nada, absolutamente nada, que pueda acercarse en magnificencia a La canción de Aquiles. Por la sinopsis se parece más sobre todo a Mulan, pues tenemos a una China invadida por los mongoles que están provocando muchísimas hambrunas y muchísima miseria en la población, y por lo que parece hay dos niños de familia campesina que reciben una especie de don o una especie de poder que utilizarán de algún modo para enfrentarse a los mongoles y conseguir como expulsarlos de sus tierras. Eso es lo que yo he entendido por la sinopsis. Es una novela que tengo muchas ganas de leer, lo que pasa es que lo que me tira un poco para atrás es el hecho de que es primera parte de, no sé si trilogía o de saga, y desde que se publicó esta primera parte no se ha anunciado en ningún lado que se vaya a traducir la segunda, cosa que a mí personalmente no me da excesiva confianza, porque si a estas alturas desde que se publicó no han dicho nada todavía, no creo que lo vayan a traducir. Aunque por otro lado está publicado por Umbriel, que es un sello de Urano que no es conocido precisamente por dejar sagas a medias. De hecho, al contrario, el grupo Urano últimamente ha rescatado varias sagas que fueron publicadas a medias en España y ha continuado con su publicación, así que por ese lado tengo fe. Pero bueno, de momento me lo quiero leer, y luego ya la Kurenai del futuro se preocupará en el caso de que publiquen o no la segunda parte. Y la otra novela que tengo muchas ganas de leer es La chica que se entregó al mar, de Axie Oh. Esta novela quiero leerla desde que vi que la iban a publicar, principalmente por la portada, porque me parece una portada absolutamente preciosa, y además, si no recuerdo mal, es una novela que se ha leído Rebeca, del canal Un libro más, nunca uno menos, y que también la ha recomendado bastante, y yo de las recomendaciones de Rebeca me fío 100%. En esta historia, al parecer, el dios del mar ha maldecido a la tierra donde vive Mina, porque durante muchos años la ha asolado con tormentas, con inundaciones, por lo que Mina decide sacrificarse y saltar al mar como ofrenda o sacrificio para este dios, para intentar calmar su ira y que deje en paz a su gente. Cuando se lanza al mar, llega al reino de los espíritus, que como su propio nombre indica, está lleno de criaturas mágicas, mitológicas, dioses, y descubre que el dios del mar está sumido en un profundo sueño, por lo que ella se propone despertarlo para que de esta forma dejen de ocurrir desgracias relacionadas con este dios y poder poner a salvo a su gente. Es un libro que por la sinopsis me recuerda a una mezcla entre La Sirenita y El viaje de Chihiro, que son dos películas que me gustan mucho, sobre todo El viaje de Chihiro, así que es complicado que esta novela no me guste. Y estas son mis recomendaciones / propósitos para leer durante el marzo asiático. Decidme si os vais a apuntar a esta iniciativa, y aunque yo personalmente no me ciño a leer literatura asiática solamente durante este mes, sí que es verdad que durante esta época me centro más en leer este tipo de novelas, que yo por lo general las suelo disfrutar muchísimo. Así que nada, contadme si vais a participar, si es así, qué libros pretendéis leer, si conocéis alguno de estos libros, o los habéis leído ya o pretendéis leeroslo en el futuro. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.